Nos encontramos aquí enfrente del Bella Ciao, este lugar que les dije que íbamos a estar visitando. La calidad, ¿te gustó el frappuccino? Todo está cerrado ahora mismo porque como va a llover. Esto es una pizza cubana de un establecimiento estatal. Esa suerte no es en todos los establecimientos, nos cobraron hasta el último peso. Ay, exquisito, qué rico. El Estado no puede brindarte, o sea, los medios que tiene las MIPYME. Y me preocupa un poquito, familia, que están cayendo algunas goticas. Laura me dejó solo, no sé qué se hizo Laura. Dale, pruébala, sin miedo, la éxito. En Cuba, en estos últimos años, los negocios particulares o establecimientos privados se han llevado completamente el protagonismo de la isla. Al contrario de los centros estatales, que todo lo que brindan al pueblo es racionado y limitado por persona. Entonces, ¿es positivo o negativo la existencia de estos negocios particulares o privados? Bueno, esto tiene muchas ventajas y desventajas. Por supuesto, la desventaja es que la mayoría de los productos o alimentos que podemos encontrar en estos lugares son a precios exageradamente ridículos, para nada equilibrado con el salario promedio de un cubano. La ventaja es que, malo que bueno, ahí vas a poder encontrar muchas cosas que no te van a dar por la bodega y que no las tienes anotadas en tu libreta del abastecimiento y que por supuesto puedes comprar ilimitadamente. Cuando hablamos de negocios particulares, ahí también entran por supuesto estos pequeños bares, estos pequeños restaurantes a los que no todos se pueden dar el lujo y el gusto de ir. Pero hoy, con una economía bastante ajustada, yo y una amiga youtuber que ustedes conocen muy bien, Laura Ela, pues sí vamos a visitar algunos de estos lugares y vamos a ver qué tal actualmente las ofertas, los precios y las calidades. ¡Chachán! Déjame decirte que ellos me piden que haga videos contigo, esperando ahí que Laura le dé la gana de acomodarse. Ustedes saben cómo son las mujeres. Ah, pero se va sola. Miren, de casualidad, ¿quién nos topamos? Tenemos a Willy por acá, que él es youtuber de las tunas. ¿Qué bola? ¿Qué inventas, men? Nada, estaba dando una vueltecita por aquí a ver qué encontraba, pero todo está cerrado ahora mismo porque como va a llover. Ya saben, un saludo a toda la gente del canal de Henry. Tienen un crack aquí, disfrútenlo, el mejor youtuber de las tunas. Disfrútenlo, ya saben, gente, cuídense. El mejor youtuber de las tunas. Nos encontramos en el centro de la provincia, estamos en la calle Boulevard, donde en uno de estos extremos vamos a estar visitando un pequeño bar llamado Bella Ciao. ¿Tú sabes de dónde sale ese nombre? En ambos extremos de esta calle Boulevard se encuentran muchos restaurantes y bares que suelen tener mucho más protagonismo en horarios nocturnos, pero hoy nos toca conocer un poco más sobre Bella Ciao. Aquí podemos ver algunos de sus precios y variedades. El nombre del lugar es Bella Ciao en honor a la famosa serie de Netflix española La Casa de Papel. Incluso la mayoría de adornos de este lugar representan precisamente algunos de los actores de esta serie. Bueno, mi familia hermosa, y nos encontramos aquí enfrente del Bella Ciao. Me encuentro aquí con uno de sus trabajadores, Ariel David. ¿Cuándo fue exactamente que se inauguró el local? El 29 de abril del 2023. Desde ese momento, más o menos, ¿cómo ha sido la aceptación del público para asistir aquí? Bueno, hasta el momento el público ha tenido una aceptación aceptable, o sea, porque asisten diariamente a nuestro local. ¿Cuál es el alimento, la bebida o lo que más las personas suelen pedir? Depende del día. Hay días que lluviosos como hoy, por ejemplo, que les gustan las cosas calientes como el cappuccino. También piden mucho el frappe mocha, que es una especie de café con chocolate frío, y les gusta también mucho los ponquecitos, que son como el sello que tenemos. Trabajamos de lunes a domingo, excepto los miércoles, de 6 de la tarde a 12 de la noche más o menos. Ahí tienen toda la información sobre este primer negocio particular que estuvimos visitando en el día de hoy. Ahora es momento de que Laura y yo demos nuestras opiniones. Mira, Laura, vámonos para La Habana. ¡Woo!
estuvimos degustando unos frappuccinos, que es lo que viene siendo como el café frío con leche. No sé si tiene chocolate también. Tiene como varias cositas. No me sé la receta específica. La calidad, ¿te gustó el frappuccino? Me encantó. Llevo ya un tiempo, yo creo que desde que abrieron, viniendo y me ha encantado todo. O sea, el frappuccino, me he casado con el frappuccino porque cada vez que voy es frappuccino, frappuccino. La primera vez que yo venía a este lugar también me encantó, súper rico, súper frío. El precio que es 130 pesos me parece súper económico, pero vale resaltar que por el hecho de que somos creadores de contenido y es algún tipo de promoción, pues bueno, es promoción, sí. Promoción? No nos quisieron cobrar. Porque yo siempre digo, eso es promoción, porque cuántas personas nos ven a nosotros ese video y van al lugar solamente porque nosotros los recomendamos. Exacto, es la realidad, no es por creerse cosas, es la verdad, porque miren el video de salsa picante, ese video se me disparó porque yo me quedé frío, ¿eh? El trato al cliente, bueno, no había muchos clientes porque nosotros estábamos haciendo los primeros, estábamos velando ahí para cuando lo abrieran, pero muy amable el trato del muchacho, la muchacha, que fueron los que vimos, los que estaban hoy, un muchacho y una muchacha, un trato súper agradable y súper genial. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Viste? Ah. No, está como que No, porque pensé que se estaba metiendo contigo. Porque dijo, yo entendí, bebé, y era bici. Yo la cogí así. Sí, como que mi novio, para que no se metieran con ella. Mira, Cochi, te cuento que ese lugar de por allá es un lugar del estado y venden pan con hamburguesas, salchichas, pizzas. Vamos a ver qué tal la calidad en este caso, pues de una merienda. Vamos a decir que nos falta el pan, nos falta la pizza, nos falta algo para masticar y vamos a ver qué tiene el estado para ofrecernos y qué tal las calidades. Pero hay un problema. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Que no hay dinero. No, no nos queda dinero porque nos consideraron allá. Pero el problema es que se quedó mirándome el tipo del motor y no sé si lo conocía o no y me desconcentré. El problema es que en estos lugares del estado no se puede grabar. Entonces Cochi me va a hacer un videíto desde aquí, en lo que yo entro y yo les voy a poner el video. Ahora mismo van a estar viendo ese video, yo de espalda entrando por allá y ya después veremos qué compro y... Realmente no me llama la atención nada de este lugar, así que vamos a pedir una pizza a ver qué tal. Laura, yo quiero que tú le des el visto bueno a la pizza. La pruebo ya. Dale, pruébala, sin miedo al éxito. Esa cara de vinagre lo dijo todo. A ver, cuéntame. No sé, no puedo ni hablar, es un mascón. Como una masa así, sin sabor. Sin sabor. Quiero que lo trague. Es un mascón, no puedo... Necesitas algo líquido para bajarlo, porque si no, créeme que te ahogas. Como pueden ver, ya le falta una mordida porque Cochi ya se había encargado de probarla. Primeramente, déjenme mostrárselo, porque bueno, yo sé que algo de lo que se habla mucho es de la famosa pizza cubana. Bueno, esto es una pizza cubana y bueno, déjenme mostrarle, hasta para abrirla se hace complicado. O sea, es como que, es como harina con una embarradita de queso y algo, bueno, pues que parece ser. La voy a probar porque mis suscriptores quieren, yo sé que ustedes quieren que la pruebe, pero si no, no la probar. Bueno, no sabe absolutamente a nada. En plata cubana, familia, esto es un asco, esto no sabe absolutamente nada. Ahora yo me quedé con ganas de comerme una pizza buena. ¿Qué te parece si vamos a un establecimiento particular para ver qué tanta es la diferencia? Vamos para allá, vamos a suplantar esto. Espérate, ¿y dónde vamos? Ah, mira, por aquí atrás hay una. Aquí atrás, vamos. Sí, que venden espagueti también. Pizzería La Romana, familia. Esto sí es un establecimiento particular. Vamos a ver qué tal las cosas aquí. Aquí podemos ver las ofertas y precios que esta pizzería tiene para ofrecernos. Algo bien curioso es que este lugar pues no tiene una temática específica, pero me llamó mucho la atención la iluminación y estos hermosos cuadros.
Bueno, familia, déjenme contarles que Laura me dejó solo, se fue ella a buscar un jugo, no sé dónde iba a comprar un jugo, bueno, estoy esperándola. Ya hicimos el pedido, queríamos pedir una pizza y un espagueti, pero ya el espagueti se acabó, entonces estuvimos pidiendo 2 pizzas napolitanas y 2 refrescos de cola. Hoy nos podemos permitir el refresquito, que yo llevaba tiempo queriéndome tomar un refresquito, porque gracias a la consideración del Bella Ciao, pues bueno, nos quedó un poquito de dinero. Algo que me llama mucho la atención es que también hay como algunas mesitas en el portal por si la persona no quiere estar adentro, quiere estar aquí, ver a las personas pasar, coger un poquito de aire, tiene la opción de también sentarse en el portal. Eso me parece bastante interesante. Esta pizzería queda ubicada en la calle Francisco Vega, Pizzería La Romana, bastante cerquita, como a 1 o 2 cuadras de una tienda MLC que hay llamada La Gumer. Por acá sí terminamos, family. Yo estoy llena ya. Coche está haciendo un esfuerzo y porque no le cabe. Porque recuerden que tenemos el frappuccino aquí todavía. Vamos, Coche, tú puedes. Aquí estamos muertos de la risa porque Coche esperando el descuento o la gratitud. ¿Qué opinas de la calidad de la pizza? Excelente. Dale, ya viene un carro. Cuéntame de la calidad de las pizzas. Me encantó. Incluso hay unas pizzas que compro mucho que ya le subieron el precio de 250 y estas están a 220. Súper ricas, súper recomendadas. Ese lugar nunca había entrado. Nunca habíamos ido y yo me quedé sorprendido de la calidad y de los precios, sobre todo del tamaño, porque aquí gordito como me ven, ya yo me había comido la mitad y yo no hallé cómo comérmela completa. Entonces nos gustó mucho estos lugares particulares que estuvimos visitando en el día de hoy. Por supuesto que el estatal, al único que llegamos, que compramos una pizza. Mira. Me da una cosa que es que cuando yo me acuerdo de esa cosa, mija, que ni siquiera sabría. Sabría. Yo quiero pedir disculpas porque yo sé que una muy buena amiga mía trabaja en este lugar como vendedora. Ella no tiene la culpa, ella le pone las cosas ahí y ella las tiene. Los vende. Pero nosotros siempre vamos a decir la verdad. Aquí lo de nosotros es decir la verdad. Porque si usted va ahora a ese lugar y lo pide por recomendación de nosotros y es malísimo, ¿quién va a quedar mal? También nosotros. Y vamos a perder credibilidad. Mi Cochi se topó con unas amistades y hay una amiga de ella, de esas que tienen cara de presentadora, que tiene unas ganas de hablar. Yo no la conozco, recién la conozco, pero como que tiene muchas ganas de hablar. A ver, niña, ¿cómo tú te llamas? Hola, mi nombre es Melody, mucho gusto. Melody, amiga de Laura. A ver, cuéntame, ¿has tenido la oportunidad de visitar establecimientos estatales, otros privados? ¿Dónde te has sentido mejor? ¿Cuáles te gustan más? En los privados, obviamente. ¿Por qué? Pues por la forma, o sea, la eficiencia en la que sirven los alimentos, en la forma en que los camareros te tratan. No sé, es una cosa que tú te puedes dar cuenta, la clara diferencia que hay entre el estatal y el privado, obviamente. A medida que el tiempo pasa, estamos viendo que los establecimientos o negocios particulares cada vez aumentan y son más y más. Esto también incluye las pequeñas empresas MIPYME. ¿Tú crees que en algún momento esto pueda llegar a afectar a las personas, a la población en algún cierto aspecto? Bueno, depende. A ver, la mayoría de las cosas ahora mismo están concentradas en las MIPYMES, como tú decías. Y, o sea, prácticamente, por así decirlo, el Estado no puede brindarte, o sea, los medios que tiene las MIPYMES. Entonces las personas acuden, aunque sea un poquito más cara, pero bueno, acuden porque, bueno, es la necesidad y si es la necesidad tú tienes que ir a comprar allí. Y entonces pienso que afecta un poco, pero en otra forma nos ayuda y nos beneficia. Claro, porque si solamente dependiéramos del Estado, de lo que nos racionan al mes, etcétera, pues no podríamos adquirir más nada. Literal, exacto. Si tuviéramos que vivir literalmente del Estado, nos morimos. nos morimos. Bueno, ella quería dar su opinión, ahí la tuvieron. Melody for everybody. Miren dónde estamos, en el Bella Ciao, donde mismo comenzamos. Aquí estuvimos comprando un vasito de dulce. Ella no puede salir y comer cosas ricas sin llevarle algo a su familia. Ay, ella es tan linda. Ahí le traemos el dulcecito. Pruébalo que... Ah, no puede probarlo, tiene que ser con cuchara. Ahí va. Ay, mira la pizza para la abuelita. Qué rico. Y pasa por ahí. Pero que se va a dar el lujo de saborearla para dar su opinión. A ver, da tu opinión. Está rica. Está Muy rica. rica. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Del 1 al 10.
Doy 9. Ay, exquisito, qué rico. Y yo soy dulcera. ¿Viste qué bonita mi pelusa? Me encanta tu micrófono. ¡Wow! Me encanta el dulce. Y yo con los deseos que tenía de comer dulce hoy. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Hay un 10. Y bueno, mi familia hermosa del canal, de esa forma estamos llegando al final de este video. Pudimos ver las diferencias, negocios particulares, estatales, nuestras opiniones. La mamá de Laura por allá disfrutando en dulce de un establecimiento particular. Y bueno, familia, déjame en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención. Bueno, familia, nada, si llegaste hasta aquí no olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia. La mamá de Laura va a despedir por ella. Nos vemos en un próximo video para mi canal, Henrito para todos. Di chao por tu hija que se fue para allá. Chao.